mano sobre tu corazón ahora. Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones, que caiga en buena tierra, Señor, en el nombre de Jesús, y que dé el fruto que tú deseas, Señor. Queremos frutos de obediencia, de rendición a ti, Señor, de práctica de tu palabra. En el nombre de Jesús, danos entendimiento, corre el velo, Señor, danos sabiduría para poder entender, comprender y llevar a la práctica tu palabra en el nombre de Jesús, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su asiento? Como le dije, qué feliz que me hace verlos en la casa del Señor. Y qué feliz uno se siente cuando está en la casa del Señor, ¿no? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y dice que sacaremos con gozo aguas de la fuente de la salvación. Esa fuente es Cristo, esa fuente es su palabra. Y su palabra nos guía, su palabra es una regla infalible de fe y de conducta para nosotros. Por eso, en esta mañana vamos a compartir esta palabra poderosa para seguir calificando y agradando a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Malaquías capítulo 1, el verso 6. Malaquías capítulo 1, versículo 6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, dice el Señor a nosotros, sus hijos, su pueblo, ¿dónde está mi honra?, pregunta el Señor. Y si soy Señor, que significa dueño absoluto de nuestras vidas, eso es Señor. Si soy Señor, ¿dónde está mi temor?, pregunta el Señor a nosotros. Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Si usted lee el capítulo 1, va a ver allí, ¿no es cierto?, diferentes motivos por los cuales Dios le dice a su pueblo: si ustedes me llaman por Padre y me llaman por Señor, ¿por qué no me honran? ¿Por qué no me obedecen? ¿Por qué no viven bajo mi temor? Y les reprocha el Señor. Usted después en casa puede leer todo el capítulo. Espero que lo haga, porque a veces digo esto y no sé si lo hace. Espero que lo haga. Lea todo el capítulo 1 de Malaquías y va a ver cómo la gente no hacía lo que el Señor le decía que debía hacer. Pero ellos se creían muy creyentes, muy religiosos, muy practicantes. Y Dios les mostraba el punto exacto en dónde estaba, ¿no? Y mucho de eso tenía que ver con la fe, cómo ellos hacían su devoción a Dios, cómo utilizaban de animales imperfectos para hacer los sacrificios. Y acá le habla a los sacerdotes también, a los que eran los líderes espirituales, pero nosotros sabemos que nosotros, toda la iglesia, somos un pueblo de reyes y sacerdotes, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo el pueblo del Señor es llamado a ser un sacerdote del Señor y ejercer un sacerdocio en cuanto a la adoración, en cuanto a la devoción, en cuanto a la rendición y la entrega a Dios. Y bueno, el Señor les reprocha a ellos por qué no hacían las cosas como las debían hacer. Tenemos nosotros mandamientos del Señor, tenemos nosotros directivas de parte de Dios de cómo llevar una vida agradable a Dios. Porque no es a mi manera, no es como a usted se le ocurra, no es como usted aún interprete las Escrituras, porque a veces hay gente que interpreta las Escrituras acomodándola a justificar sus falencias, sus pecados, su forma de ser. Y Dios dice claramente que le estamos deshonrando de esta manera y no haciendo la voluntad de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos desafía a
vivir en medio de una generación maligna y perversa, porque estamos hoy en los últimos tiempos donde el pecado está sobreabundando, ¿no? O abundando el pecado. El Señor dice que sobreabunda la gracia, que nosotros en medio de una generación maligna y perversa tenemos que resplandecer como luminares, que nosotros en medio del caos que el mundo entero está viviendo podemos marcar la diferencia porque somos sus hijos, porque somos su pueblo, porque tenemos todas las posibilidades de hacerlo, de lograrlo, porque no se crea que Dios le va a pedir algo imposible de lograr, algo imposible de alcanzar. No. Dios nos ha dado la ayuda del Espíritu Santo, nos ha dado su palabra y Él mismo se compromete a estar como nuestro Padre Celestial. ¿Y qué hace un Padre? Nos cuida, nos mima, nos provee, todo lo que hace un Padre. Y dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se la pidan? Pero muchas veces uno pretende, ¿no es cierto?, que Dios cumpla su rol de paternidad, pero nosotros no cumplimos el rol de hijos en cuanto a lo que demanda el Señor. Porque yo como padre siempre he demandado de mis hijos su conducta, su obediencia, su respeto, todo lo que un padre desea que un hijo haga, ¿no? Así como mis padres lo desearon de mí y lo practiqué. Y gracias a Dios por aquellos que los honramos y los respetamos, ¿no? Dios diseñó este proyecto tan hermoso que es humanidad, este hombre, esta mujer que creó en Génesis, y proyectó el Señor una creación perfecta. Y el pecado siempre ha querido arruinar y arruina la vida de las personas. Diseñó el Señor con un propósito de que viviéramos para Él. Hoy el ser humano vive para sí mismo y muchos cristianos viven para sí mismos porque dicen que viven para el Señor. Acá el Señor le estaba diciendo, ¿no es cierto?, a través del profeta Malaquías, y nos dice a nosotros también que decimos que Él es nuestro Señor, le estamos diciendo eres el dueño de mi vida, pero hacemos lo que nosotros queremos. Le estamos diciendo que es nuestro Padre y no le honramos como Padre obedeciéndole al Señor, porque estamos poniendo todo nuestro interés en las cosas de esta tierra. Por eso dice la palabra, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces seremos manifestados con Él en gloria. Aunque haya pruebas, aunque haya dificultades, nosotros nos preocupamos en hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, es para usted, mi querida iglesia, mi querido hermano, hermana, ¿es para usted el interés y la preocupación de honrar a Dios? Dice aquí una pregunta, el Espíritu Santo habla a través del profeta Malaquías y dice, ¿dónde está mi honra? Dicen que soy su padre. ¿Dónde está mi honra? Bueno, honrar es un principio que debe estar innato en cada uno de nosotros. Honrar al padre, a la madre, a Dios, honrar a los que se merecen, porque dice, al que honra, honra. Al que se merece ser honrado, tenemos que honrarlo. El significado bíblico en hebreo deriva de la palabra kabod, honrar, kabod. Y kabod está indicando gloria, gloria manifestada, es honrar a Dios, es reconocer a aquellos que nuestros progenitores, a aquellos que nos engendraron, ¿no? Es reconocer a los padres, a Dios en primer lugar como Padre, a nuestro Padre terrenal también. Y cuando está diciendo alabar, en este término kabod en el hebreo, es alabar, es estimarlos a través de la obediencia. Estimar a Dios a través de la obediencia. Cuando uno dice que honra a Dios, lo quiere, lo ama, lo estima a través de la obediencia. O sea que está ocupado y preocupado
en obedecer, en hacer lo que el Señor le manda, obediencia, respeto, y eso se aplica al padre, a la madre también. Recuerda que es un mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, alabar es estimarlo a través de la obediencia, respeto, eso es Kavod, es la gloria manifestada de Dios hacia nosotros para que nosotros podamos honrarlo, alabarlo, estimarlo a través de la obediencia, respetarlo, admirarlo, y también es retribución. Mire cuántas cosas, ¿no? Una palabra que nos está mostrando y marcando el camino a seguir. Honrar entonces a Dios es alabarlo, es reconocerlo o estimarlo, amarlo a través de la obediencia, es respeto, es admiración y es retribución. Y yo me quedé pensando en todos los términos de esto. Podríamos estar horas hablando de cada uno de ellos, pero en retribución, que vamos a hablar un poquito acerca de eso también, ¿no? Pero miren lo que dice 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová. O sea que Dios es el único que puede cambiar lo que Él dijo. Pero, ¿por qué lo cambia el Señor? ¿Por qué cambia algunas cosas que dijo o determinó con nosotros? Por nuestra obediencia o desobediencia, por nuestra honra o falta de honra. Por eso está diciendo que honrar es estimarlo a través de la obediencia. Entonces dice el Señor que la casa de su Hijo había de ser perpetua y andarían delante de Él perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo lo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. ¿Por qué Dios cambia ese destino? Porque la persona que recibe la promesa, o sea, sus hijos, si no le honran, que es estimarlo a través de la obediencia, es respetarlo, es admirarlo, es retribuirle, si no lo hace, Él lo cambia. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Dios cumple cuando se le obedece. Dios bendice cuando nosotros ponemos todo nuestro interés en lo que es el Señor y el temor a Dios. Los que me desprecian, termina diciendo el texto, los que me desprecian serán tenidos en poco. Hola. Y usted puede decir: pero yo amo al Señor, yo creo en el Señor. Pero dice que si no le estimamos a través de la obediencia, estamos haciendo un desprecio. ¿Usted está entendiendo lo que el Espíritu Santo dice aquí? Entonces, que el Señor nos ayude, porque demostración de amor es la obediencia. ¿Cuántos le dicen a sus padres que lo aman y no lo obedecen? ¿Cuántos le dicen a Dios: Señor, te amo? Pero no le obedecen, hacen sus propios caminos. Y Dios nos dio libre albedrío. El Señor dice: bueno, hacé lo que a vos se te dé la gana, vos podés hacerlo, tenés la libertad de hacerlo, pero he aquí que pongo delante de ti la bendición y la maldición. Si hicieres todo esto, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Y ahí usted lo puede leer en infinidad de pasajes de las Escrituras. Y si no hicieres lo que el Señor tu Dios te manda, todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Y yo creo que ninguno de nosotros quiere maldiciones, quiere bendiciones. Ahora, la carne es débil, pero fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza.
Hacé morir por el Espíritu de Dios, por la presencia de Dios, las obras de la carne en tu vida y vas a tener fortaleza y bendición y fuerza para agradar a Dios, para hacer lo que el Señor manda. Obediencia al Señor desata bendiciones abundantes. ¿Cuántos creen que la obediencia a Dios desata bendiciones abundantes? Amén. Por eso estás aquí, porque quieres esas bendiciones en abundancia. Entonces, si quieres recibir esas bendiciones en abundancia, obedece al Señor. Dios nunca nos va a pedir algo imposible de lograr. ¿Es fácil hacer la voluntad de Dios? No es fácil, porque la carne es débil, porque la carne se rebela contra la voluntad de Dios. Cuando hablamos de carne estamos hablando de nuestra voluntad, de nuestras decisiones, de lo que nosotros queremos hacer. Porque se oponen muchas veces, la naturaleza caída se opone a lo que Dios pide, a lo que Dios demanda. Y entonces nos justificamos diciendo, bueno, la carne es débil. Es verdad que la carne es débil, pero también es verdad que el Señor nos ha dado espíritu de poder, espíritu de dominio propio, nos ha dado el poder del Espíritu Santo. Lo que más alimente es lo que va a prevalecer. Si vos no alimentás tu vida espiritualmente, si solamente te conformás con venir el domingo a la iglesia, no vas a lograr muchos resultados. Hay que alimentarse todos los días, venir el día miércoles entre semana, aprovechar los estudios bíblicos que damos por YouTube, por Facebook, toda la alimentación que puedas recibir, recibila, porque entonces vas a estar fortalecido espiritualmente y vas a experimentar victoria en las áreas de tu vida que son débiles. Fortalecer las áreas débiles para que el Señor obre con su poder y su presencia. Obediencia en las dimensiones de santidad y consagración. En eso hay que centrarse, porque dice que sin santidad nadie verá a Dios. Seguir la paz y la santidad, dice Hebreo, sin la cual nadie verá al Señor. Y seguir significa hacer nuestra parte. Dios hizo la suya, nosotros tenemos que hacer la nuestra. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Dios? No, yo lo tengo que hacer, vos lo tenés que hacer, vos tenés que huir del pecado, vos tenés que decir no a aquellas cosas que te perjudican espiritualmente, que te roban la bendición. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo se contamina uno espiritualmente? Perfeccionando la santidad. ¿Qué es ser santo? No es ser inmaculado, sino es apartarse del mal para Dios. Es la lucha de todos los días, decidiéndonos por Cristo, apartándonos de esas cosas que al Señor no le agradan. Y vas a experimentar el poder de Dios, porque cuando dice que uno tiene temor de Dios, que vamos a hablar un poquito más adelante acerca de ese temor, está hablando de esa consideración, de ese respeto a Dios, y de que también trae castigo. Trae castigo el practicar o el vivir desobedeciendo a Dios. Porque Dios no nos ama, porque Dios no nos quiere, porque Dios no nos tiene en cuenta. No, sino que el pecado en sí trae ese castigo. Cuando uno hace algo que a Dios no le agrada, ¿qué significa? La palabra pecado es errar el blanco, ¿no? Errar la voluntad de Dios, errar en nuestros caminos. Dios nos ha trazado caminos de perfección, de cómo nosotros podemos tener mejor vida. ¿Querés que te vaya bien? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo, diga todo, te saldrá bien. ¿Es fácil? No es fácil, pero tampoco es imposible. Dios
nos ha dado todos los recursos para que lo hagamos posible, nos esforcemos y podamos tener la victoria en el nombre del Señor y avanzar. Así que si le decimos a Dios, eres mi Padre, tenemos que estar dispuestos a obedecer, a respetar, a honrar, a retribuir. Y cuando hablamos de esa retribución, estamos hablando de tanto que el Señor ha hecho por nosotros y hace, no solo ha hecho, sino hace. Y la forma de retribuir es poner nuestras vidas a disposición de Él, para que Él fluya, para que Él nos use, para que Él haga de nosotros un canal de bendición. Y fíjate que dice allí en la Escritura que parte de la honra que uno le da a Dios es la cultura de los hijos de Dios, como les dije, es un principio, es la cultura del reino de Dios para nosotros y se demuestra en el servicio. Cuando hablamos de retribución, estamos hablando no de que nuestras obras hacen mérito, porque la salvación es por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero la fe sin obras es muerta. La fe va acompañada de obras porque yo soy transformado y la gracia de Dios está obrando en mí. Deseo retribuir a Dios en gratitud poniendo mi vida a su disposición, al servicio. Hay algunas palabras en griego, por ejemplo, que habla de el siervo, de la sierva de Dios, de lo que somos nosotros, y es doulos. Doulos es siervo. ¿Qué hace un siervo? Sirve a su Señor. Es el servicio que nosotros como acto de obediencia hacemos para Dios. A veces uno dice, bueno, voy a la iglesia el domingo, voy cuando puedo en la semana, doy mi diezmo, doy mi ofrenda, ya está, eso es parte de nuestro servicio al Señor, de nuestra retribución. Por eso David, cuando habló de lo económico, dice, no daré a Dios algo que no me cueste, pues de lo recibido de tu mano te damos, Señor. O sea, le damos al Señor en retribución, en gratitud de lo que Él nos da. Pero es la disposición, es la actitud de siervo. Dice aún en Romanos que hay el don de servir. Hay gente que hasta tiene el don de servir. Servir tenemos que servir todos. El doulos, el siervo, tiene que estar en el corazón de cada uno de nosotros. Pero hay gente que se destaca por tener ese don maravilloso de servicio. Y entonces usted puede llegar a decir, bueno, yo no tengo el don del servicio. No, todos somos siervos de Dios, hemos sido llamados a servirle. Todos tenemos que retribuirle al Señor en gratitud. ¿Y cuál es la forma de hacerlo? Sirviéndole en las diferentes formas y maneras. Otra palabra que aparece en griego es latreia, que es la liturgia, es el culto. Venimos acá y les rendimos un servicio al Señor. Hay hermanos que hacen diferentes actividades, ¿no? Ayer a la mañana estábamos aquí haciendo mantenimiento, sirviendo al Señor. Otros barriendo el templo, otros acomodando a la gente, otros recibiéndola, otros levantando la ofrenda. Y el simple hecho de adorar, de alabar, que tiene que ver con el culto a Dios, es el servicio, es un acto de adoración al Señor, también estar dispuesto. ¿Vieron que hay gente que a veces viene, se siente y quiere que... No, si no te pones a adorar, si no abrís el corazón, si no hay disposición, si no construís el altar, si no creas la atmósfera, porque es personal. Dios puede obrar, ¿no es cierto?, colectivamente, masivamente, en miles de personas a la vez, pero la relación con Dios es personal. Uno tiene que tomarlo como un servicio al Señor, el disponer tiempo para adorarle, venir al culto, tener el culto en casa,
arrodillarse, tener un tiempo con Dios diariamente. Es como comer todos los días, ¿no? Y también otra palabra que aparece es diaconeo. El diácono, el hombre y la mujer que sirven a Dios en ministrar en las diferentes formas y maneras a la gente. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, allí los apóstoles tenían que atender a las mesas, tenían que ministrar, orar, predicar la palabra y atender a las necesidades a las personas, ¿no? Si venía algún ancianito, acomodarlo, si venía alguna persona con hambre, bueno, mirá, ya están las mesas, está el comedor, vayan. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos, y descuidaban otras áreas, ¿no? El ministerio de la palabra, de la oración, por atender a las mesas. Dice, entonces escogieron personas que ejercían el diaconado, que ejercían ese servicio a Dios atendiendo a las necesidades, y ellos se ocupaban pura y exclusivamente en predicar la palabra del Señor. Todos nosotros, de las diferentes formas, en doulos, latría, diaconeo, servir al Señor es necesario, es imprescindible. ¿Sabés por qué? Porque si no servís, no recibís fruto, porque todos hemos recibido dones y talentos, y al que le dio 5 lo multiplicó en 10, al que le dio 2 lo multiplicó en 4, y el que le dio 1 lo guardó y perdió ese 1 que tenía, y fue castigado duramente por no haber usado y servido al Señor con ese talento que se le dio. Así que no cometamos esos errores, porque el que lleva fruto el Señor nos limpiará para que dé más fruto. Pero el que no da fruto, dice, se seca. El que no sirve se seca espiritualmente, se seca en obra, se seca en su relación con Dios, se muere espiritualmente. Así que querés mantenerte con vida, serví al Señor. ¿De qué manera? Retribuyendo en gratitud por tanto que Él ha hecho, hace y seguirá haciendo en nuestras vidas. Porque eso es honrar al Padre, obedecerle al Señor en todo. Y dice el Salmo 101, versículo 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá, dice el Señor. Romanos capítulo 6, versículo 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, o sea, cuando no conocíamos al Señor, servíamos, ¿no es cierto?, a la carne, y todo eso nos maldecía, pero dice, así como lo hicimos en la carne, ahora hagámonos en el Espíritu. Dice, hacid ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, para servir al propósito de Dios, para servir en el reino de Dios. Respeto, admiración, eso es honrar a Dios como Padre. Es obedecerle, es respeto, es admiración, es retribución. Hacer algo por Él, como les dije, por lo tanto que Él ahí ha hecho y hace por cada uno de nosotros. Y podríamos seguir diciendo más sobre esto, pero quiero unos minutitos más hablar sobre la segunda cosa que dice ahí. Y si dicen que soy, primero dice, Padre, ¿dónde está mi honra? Y dice el texto, vamos de nuevo a Malaquías, capítulo 1, versículo 6, dice, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Si dicen que soy el dueño de sus vidas, pero siguen haciendo lo que a ustedes les parece, como se le da la gana, ¿dónde está mi temor? Dios ve el corazón, querido. No le podemos engañar al Señor. Dice el Salmo 36:1, la iniquidad del impío me dice al corazón.
Cuando el salmista podía ver a aquel que caminaba sin Dios, le hablaba al corazón de él diciéndole, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Él llegaba a esta conclusión. Veía una persona que vivía fuera del propósito de Dios y de la voluntad de Dios y llegaba a esta conclusión. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Querido, el pecado está en el mundo. Por eso la maldición vino, la muerte, la separación eterna y todo lo que nosotros conocemos. Pero para esto apareció Jesús, para librarnos de la maldición del pecado y hacernos siervos de la justicia, como leímos recién allí en Romanos. Entonces, presentemos nuestras vidas para servir al Señor, agradeciéndole como nuestro Padre, y si le decimos que es nuestro Señor, tengamos temor de Dios en nuestros corazones, porque el pecado ciega, el pecado nubla la visión, el pecado saca a la persona del propósito de Dios, el pecado cambia el destino, el pecado nos hace que retrocedamos y perdamos todo lo que nos costó. Porque llegar a un nivel espiritual nos cuesta renuncia a aquellas cosas que sabemos que no tienen que tener lugar en nuestra vida. Nos cuesta a lo mejor días, meses, años de estudiar la palabra, de congregarnos. Hay gente que conoce la Biblia mejor que muchos de nosotros tal vez, pero que no la practican. ¿De qué le vale conocer? ¿De qué le vale saber si no lo hace? No le sirve, no nos sirve. Entonces, si nos costó todo ese tiempo, ¿no?, renunciar al pecado, dedicar tiempo, años al estudio de la palabra, el congregarnos, no vamos a estancarnos, no vamos mucho menos a retroceder. ¿Qué tenemos que seguir? Seguir creciendo, seguir avanzando, seguir nuestro destino. Nuestro destino es el cielo, la tierra prometida, esa tierra prometida que el Señor nos tiene preparado. Voy a preparar un lugar para vosotros, dice el Señor. Cielo nuevo, tierra nueva, donde mora la justicia, donde ya no habrá más pecado, no habrá más enfermedades, ni llanto, ni sufrimiento, ni dolor. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad. Entonces, con misericordia, nosotros ponemos nuestro corazón en la necesidad de los demás para ayudarlos a encontrarse con Dios. Tenés que ser un instrumento en las manos de Dios para que la gente se encuentre con Dios. De eso se trata. Dios usó a otros para que vos te encuentres con Dios. Dios quiere usarte a vos para que otros también le conozcan y se encuentren con el Señor. Entonces, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando hay temor de Dios, hay reconocimiento, respeto, saber que Dios ama al pecador, pero castiga al pecado, y si uno está en pecado, recibe el castigo. Entonces, que el Señor nos libre, nos ayude para cada día hacer la voluntad de Dios. Sigamos esforzándonos en vivir para Dios, que es lo mejor. ¿Qué es lo mejor? ¿Vivir para mí? No. ¿Vivir para otros propósitos? No. Vivir para Dios. Y de esta manera encontrar la bendición del Señor sobre nuestra vida. Hechos capítulo 17, verso 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. Esto está hablando acerca de aquellos que se esforzaban en construir imágenes, porque cuando el Espíritu Santo dice esto a través del apóstol Pablo, era porque la gente estaba sumida en la idolatría y construía imágenes y hacía altares, y hasta tenían tantos dioses allí los atenienses que construyeron también un monumento al Dios no conocido, ¿no? Y bueno, ese Dios que ellos
dijeron no conocido, dice, es el Dios al que yo conozco, al Dios que yo les presento. Y usó el apóstol Pablo ese argumento para llegar con el mensaje de salvación. Y dice, por eso, pensando ellos, porque recién le hablaba de la honra que cada uno tiene que hacer a Dios, y acá está diciendo no es honrado por manos de hombre, refiriéndose a eso, por eso explico esto, a ese contexto. Y dice, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Da vida, aliento a todas las cosas. Y en su sangre, dice, y de una sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden y los tiempos y los límites de su habitación. Hay un día en que nacemos y un día en que nos vamos a ir, y que Dios lo ha determinado. Para que busquen. Dios dice que en ese trayecto de tiempo, desde que nacen hasta que se mueren, le ha prefijado los tiempos y les da la oportunidad para que le busquen a Dios, si de alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y con este mensaje llegó al corazón de ellos. Y con este mensaje de que Él es Padre y de que Él es Señor, Él quiere llegar al corazón de cada uno de nosotros para que le honremos en obediencia, para que le retribuyamos en servicio a Él todo lo que Él nos ha dado y nos da, para que ese cabot se cumpla en cada uno de nosotros, porque es nuestro propósito. Dios nos ha creado para ser seres adoradores, que le honremos alabándole, glorificando su nombre y también sirviéndole con todo el corazón. Esforcémonos a vivir bajo su temor, pendiente de agradarle siempre al Señor en todas las cosas, como nuestro Padre Celestial. Queridos, reflexionemos en este mensaje de que Dios, como Padre, no solo quiere que nosotros digamos, tú, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cuánta gente repite el Padre nuestro y no le honra como Padre? ¿Cuánta gente le repite Señor, 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 y no hacéis lo que yo os digo? Jesús lo dijo de esta manera, ¿no? Me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. Decirle Señor significa hacer lo que Él nos pide que hagamos. Así que preocupémonos y ocupémonos en hacer lo que el Señor nos dice. Amén. Cerra tus ojos en este momento, pedirle al Espíritu Santo que obre. Que la presencia de Dios siga trabajando en nuestros corazones. Padre, ayúdanos. Señor, recién hemos visto en tu palabra cómo poder honrarte como nuestro Padre, cómo poder reconocerte como nuestro Señor y Salvador. Así que, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Tu presencia esté obrando con poder sobre cada uno de nosotros. Cumple esta palabra en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor, escríbela en nuestra mente y en nuestro corazón para poder llevarla a la práctica, Señor, con amor, con respeto, con reconocimiento, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.